Shalom, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Te damos la bienvenida una vez más a esta entrevista acerca de los judíos. Vamos a ver su historia, su impacto, eh, ¿por qué no decirlo? Sus sufrimientos, la conservación de su cultura, de su fuerza, de su creencia, entre otras cosas. Esperamos que te goces y que sea de manera placentera, educativa, pero sobre todo para poner en práctica lo que ya vamos a aprender y que sabemos ya de todo lo que está en la Biblia acerca de este pueblo, de esta tradición, pero sobre todo la importancia de creer en Yahweh y de buscar su rostro. Amén. 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 Para dar inicio, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Quiénes son los judíos? Bueno, para responder, los judíos no son lo que para muchos se refiere como a los descendientes del patriarca Abraham. Hoy en día han asociado la palabra judío a todo el mundo, o digamos, a todo el que pertenece a Israel, a nuestro pueblo Israel. De manera que en Génesis, incluso ya desde Génesis, vemos donde habían diferentes tribus. Y vemos que, por ejemplo, los judíos salen de Judá. Judá fue el cuarto hijo de Jacob. O sea, que no todos son judíos, sino más bien, entonces, ¿de dónde surge la palabra judíos? Bueno, en la Biblia lo podemos ver a partir de Segunda de Reyes, capítulo 16. Y así, Reyes, Crónica, Esdras. O sea que la palabra, el término judío, no está relacionado en toda la Biblia, sino más bien a partir de Segunda de Reyes. ¿Por qué? Porque hablando específicamente de Reyes, recordamos cuando el reino se dividió con nuestro gran rey, el rey Salomón, una vez Salomón muere, cierra los ojos y es unido a su pueblo, el reino se divide con su hijo y se dispersan las tribus del norte, tribus al sur, etcétera, quedando Judá específicamente en la parte sur, en Jerusalén, en el territorio completo de Israel. Entonces, una vez llevado, por ejemplo, al exilio, al primer exilio, que fue el exilio a Babilonia, allí entonces, digamos que perdieron la identidad. Ya nadie, porque había una profecía que el Eterno lo iba, digamos, a esparcir. Hubo un éxodo del pueblo de Israel, no de los judíos, sino del pueblo de Israel, y como promesa, el Eterno le dice a Abraham que de su simiente iba a surgir un único rey eterno, un rey poderoso, un señor de señores y rey de reyes, y que en el exilio, por ejemplo, quedó el remanente específicamente de los más pobres, específicamente de Judá. Entonces, por eso que al quedar ese reino, al permanecer esa tribu, perdón, eh, ahí se cumple, ahí tuvo parte la promesa del Señor, del Eterno,
donde siempre iba a haber un rey que se iba a sentar en el trono de David y por lo tanto las tribus perdieron sus nombres, perdieron su identidad y lo vemos también eh, con Nehemías, etcétera, etcétera. Cuando Nehemías está haciendo el censo al pueblo de Israel, descubrieron que genealógicamente habían personas allí que se habían mezclado con naciones paganas y que no pertenecían al pueblo de Israel. No fueron encontrados en el registro genealógico de los árboles familiares del pueblo de Israel. Entonces, como perdieron la identidad, que fue parte de la promesa del Eterno, una vez en el exilio se les llamó a todos judíos y así sucesivamente. Bien, excelente. Continuamos con la segunda pregunta. ¿En quién creen los judíos? Los judíos y parte de los que no son judíos creemos en un solo Dios, en el creador del universo, Yahweh, el creador del cielo y de la tierra, en ese creador, en ese salvador del mundo, es en quien creen los judíos. Bien, amén. Tercera pregunta. ¿Son los judíos el pueblo escogido de Dios? Yo diría que ya basándonos en el contexto generalizado, yo me atrevería a decir que sí. ¿Por qué? Porque el pueblo escogido de Adonai es Israel. Y como Israel hoy en día se le ha generalizado como judíos, entonces yo me atrevo a decir sí y no, pero más que sí. ¿Por qué sí y no? Bueno, porque ese es su pueblo a quien Adonai escogió, pero no porque étnicamente el pueblo, el territorio de Israel actualmente, no todos van a ser salvos. Entonces, eh, ¿quién entonces sería escogido? Nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos Israel. No voy a decir que somos de la tribu de Judá, pero sí somos del pueblo de Israel, porque nosotros creemos en ese mismo Dios y tenemos la fe, la certeza y la esperanza divina de que Adonai, el Dios de Israel, y que fuera de él no hay otro Dios y no hay esperanza. Por eso sí y no. Entonces, nosotros como representamos y somos el pueblo de Israel, el pueblo de Adonai, entonces nosotros sí vamos a ser salvos. Amén. Amén. ¿En qué año regresaron a su tierra? El pueblo de Israel, ahora conocido como los judíos, eh, regresaron definitivamente y para siempre en el año 1948, 14 de mayo de 1948, exactamente hace una generación ya de ese acontecimiento importante y de algo eh, que jamás se volverá a repetir, porque el pueblo de Israel jamás será arrancado de su tierra. Amén. Continuamos y ya para finalizar, nos gustaría que nos cuentes una pequeña historia o un poco de la historia de los judíos a través del tiempo. Sí, amén. Bueno, se le llamó judíos, por ejemplo, a la tribu de Judá. Judá, el cuarto hijo de Jacob, Jacob, Yahudá ben Jacob, significa Judá, hijo de Jacob. Eh, Nacieron en la tierra de Israel, perdón, nacieron en Egipto y ya sus descendientes, sí, pues, y en Israel.
De manera que desde Egipto hasta nuestros días se ha venido contando historias y maravillas del pueblo de los judíos. El pueblo de los judíos hasta ahora es el pueblo más atacado del mundo, el pueblo que más ha sufrido en el mundo. Actualmente Hezbollah ha lanzado miles y miles y miles de cohetes desde el Líbano. El pueblo judío sufrió en Egipto. Ahí, exactamente, allí lo oprimían y lo oprimían y lo oprimían hasta ser masacrados. Y ha sido a lo largo del tiempo un capricho a la voluntad de diferentes autoridades para hacer con ellos, diría yo, lo que a ellos les dé la gana, de humillarlos, de asesinarlos, de maltratarlos, entre cuanta barbaridad se pueda entender diabólicamente. Entonces los judíos han sido expulsados, bueno, han pasado por diferentes exilios y se regaron en todo el mundo porque así estaba la profecía. Se esparcieron en todo el mundo, incluyendo nuestro país, República Dominicana. Y, por ejemplo, en 1942 data la historia de que también estuvieron en España, de allí los reyes católicos lo expulsaron. Luego pasaron a Francia, luego pasaron a diferentes partes del mundo, se regaron entre otros países árabes también, y así, digamos que huyeron a diferentes partes porque en su tierra natal nunca han tenido paz hasta hoy, hasta que venga el nuestro Mesías, Yeshua. Y los judíos representan una parte importante en la economía mundial. La mayoría de las grandes empresas, compañías, son judíos. La mayoría de los banqueros son judíos. Los judíos han ganado aproximadamente el 65% de los premios Nobel en todo el mundo, en todas las áreas de tecnología, de medicina, de agricultura, de avance tecnológico, etcétera, etcétera, en todo lo que quieran poner, en electricidad, en todos los judíos han ocupado, por decirlo así, de los puestos más importantes. Los judíos también tienen el ejército mejor preparado del mundo. Y por eso tanta envidia y tanta maldad, tanto odio hacia los judíos, porque allí nació el Mesías y este es nuestro pueblo. La tribu de Judá, por ejemplo, se le prometió a Abraham que siempre iba a haber un resurgimiento del Salvador, y ese linaje de Judá ha permanecido hasta nuestros días con el actual primer ministro Benjamín Netanyahu. ¿Por qué yo me atrevería a decir que también es de la tribu de Judá? Porque la promesa así lo dice. Dice que el Señor le prometió a David que no le faltaría reino en su casa y que su reino sería eterno. Entonces, por lo tanto, yo me atrevo a decir de que cada reino, cada autoridad que se ha puesto ahí, la mayoría que han permanecido han sido de la tribu de Judá, aunque no todos los reyes, príncipes y gobernantes han sido de Judá. También han sido de la tribu de Benjamín, de la tribu de Gad, de la tribu de Rubén, de la tribu de Manasés, de la tribu de Efraín, entre todos. Pero se le prometió a David de que su linaje siempre, siempre permanecería un rey. Entonces da a entender, se sobreentiende, que la mayoría, no todos, que han permanecido,
se da la idea de que haya sido de la tribu de Judá. Porque nuestro Señor, que también nació en Belén de Judea, o sea, de la tribu de Judá, ese es Yeshua ben Yosef, Yeshua, nuestro Salvador, el Mesías, hijo de José y de Miriam, de María. Pobrecitos nacieron en Belén de Judea. También nuestro Señor es de la tribu de Judá. Y es una historia enriquecida, es una historia favorable de estudiar, de leer, de seguir indagando, porque esto es solo el comienzo, esto es solo algo, digamos, resumido de todo lo que es la historia de Judá. ¿Qué significa Judá? Significa alabado, celebrado. Eh, Judá representa el león de la tribu de Judá que defiende a Israel, que ruge y gracias a Dios, gracias al Eterno, de que si no fuera por la tribu de Judá, el Mesías no iba a venir, pero vino porque, como repito, la promesa cayó sobre la tribu de Judá. De manera que el mismo Yeshua, el mismo Mesías, le dijo a la mujer samaritana que la salvación viene por los judíos. Entonces es una historia muy bonita, muy linda y creo que hasta aquí ha sido mi respuesta. Creo que hasta aquí ha sido claro.